Hola, César Bedón y Leslie Guevara por acá con una pregunta. ¿La escritura puede ser terapéutica? ¿Qué dirías tú, Les? Me parece que la escritura siempre es terapéutica, quieras o no, tengas asuntos con el tema de la palabra terapéutica, la palabra Hay gente autoayuda. a la que no le Sí, gusta mucho. dicen, no, Ah, esto no es terapéutico. Y hay personas que terminan de escribir y dicen, esto ha sido terapéutico. claro, O una frase que también utilizan algunos estudiantes, ¿no? Esto es mejor que una terapia, esto es claro. como ir a terapia. Bueno, en la terapia haces eso también, ¿no? El psiquiatra, el psicólogo te manda a escribir. Claro, es verdad. Entonces, me parece que, quieras o no, hay mucho de terapéutico en lo que escribas y te vas a terminar sintiendo bien, quieras o no, si Es cierto. escribiste. Hay algo que suelo pensar cuando tocamos este tema y es como muchos de los placeres de la vida tienen que ver con el alivio, con el descargar, Sí. ¿no? Puedes pensar en una serie de cosas, procesos fisiológicos, como por ejemplo todos ellos que te ocupan en el baño, o casi todos, tienen que ver con el sacarte un peso de encima, literalmente muchas veces. Sí. Y perdón, y en la escritura pasa algo similar, o sea, lo que estás haciendo es sacarte algo que tenías dentro y que podía ser un peso y liberarlo, ¿no? Y recuerdo también algo que siempre me gustó, que es la etimología de la palabra expresión. O sea, qué cosa es lo que realmente estamos diciendo cuando nosotros hablamos de expresar, ¿no? Expresar viene del latín y significa literalmente que algo que está dentro sale hacia afuera ejerciendo presión, expresión. O sea, la idea central de la expresión es que hay siempre una suerte de estímulo o una fuerza o un empujón o algo que tú tienes que hacer para que lo que está adentro vaya afuera, ¿no? Y me parece también que es una necesidad humana, o sea, el exteriorizar, el hablar, creo que es indispensable, ¿no? Vivimos así, ¿no? Con la urgencia dentro. Lo que pasa es que a veces aterrizamos en un papel y no nos Claro. damos cuenta que hay esa urgencia de botarlo. Pero me parece que vivimos un poquito así, como una olla a presión todo el tiempo, ¿no? ¿Has visto las ollas a presión cómo son, que Oh, están claro. ahí a punto de explotar? Mi mamá me contaba historias de terror de las Sí, a ollas mí de también, presión. por eso yo no tengo una Ya no olla a hay, ya no hay ollas de presión. Sí presión, hay, ¿no? en ¿Sí? la casa de alguna abuela, tía, Ah, por bueno. ahí te dicen los frijoles. Pero no, yo prefiero el clásico porque me parece que da un poco de terror y me parece que esa imagen también se parece mucho a la de las personas cuando no exteriorizan lo que sienten, lo que llevan dentro, lo que han vivido y Mm, comienzan a acumular del año 1995 al año claro. 2000 porque simplemente no ha habido un huequito, una fisura para lanzarlo y a veces lo haces, ¿no? Muchas veces, pero también te recriminas mucho, que viene, me parece, conectado con el llanto. Cuando lloras, por ejemplo, muchas personas al final, ay, pero me siento mal, pero también me siento contento. Por eso en Claro. parte no lo dicen, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el llanto esté relacionado con algo malo, pero vamos, no es malo, también es una manera de expresarte Y y es por ahí te irás sintiendo bien. la parte del alivio que te digo, o sea, también Exacto. es algo que está dentro y sales afuera expresado en lágrimas, pero ¿es eso lo que estás haciendo? Sí, por eso el mejor regalo me parece que le puedes hacer tú, si tienes un hijo, un sobrino, vamos, una persona que tú quieras, es regalarle un cuaderno. Si tú le regalas un cuaderno y le dices, oye, comienza a anotar por Claro. ahí tus pensamientos, tu diario, ya le estás haciendo un regalo maravilloso, ¿no? Porque Pensé sin que darse me, cuenta esa persona va a estar expresándose. pensé que me ibas a decir, el mejor regalo es escucharlo. Pero, pero, pero están relacionados, Es una porque, manera de escucharse. claro, porque, o sea, el servicio de escuchar a una persona es finalmente permitirle a la persona abrirse para que lo que está dentro salga, y como sabemos Exacto, también escuchar es algo que tienes que hacer idealmente sin juicio, ¿no? Entonces tú simplemente lo que le permites es a la otra persona que lo que tiene dentro lo saque para afuera. exacto. Y es un poco la misma lógica del cuaderno que mencionas tú, Sí, ¿no? Un cuaderno es un gran amigo, sin duda, ¿no? Tú sí. has tenido cuadernos. Sí, un ¿Qué hacías en montón tus de cuadernos? cuadernos, hojas. Recuerdo que mi papá me traía muchas hojas que él mismo practicaba para estudiar y me decía, voltéalo y utilízalo ahí. ¿Qué Ah. hacía? Escribir, porque estaba descubriendo escribir de niña y seguía escribiendo historias, iba creciendo, eso, ¿Y y recuerdas luego lo qué clase de utilizaba. historias? Sí, recuerdo algunas historias de lo que vivía, del colegio, de amigas, y de pronto ya también iba combinando recuerdos de los que yo vivía con recuerdos de otros amigos y Mm, de películas. Recuerdo también que por ahí alguna profesora meticulosa descubrió alguna cosa que yo escribí con una película, pero me parece que el tema de la escritura ya estaba, sin que yo darme cuenta en ese instante, ya el claro. tema de la escritura estaba por ahí, por todos lados. ¿De jugar alguna película a qué te refieres? Me dejaste con la curiosidad. Que yo te dicen en el colegio, digamos, la profesora me dijo que escribiera una historia y yo escribí una historia, pero también la mezclé con un poquito de escenas de una película que había visto de Michael Douglas. ¿Qué película recuerdas? Sí, claro, Crimen Perfecto me parece, una con el crimen.
No lo he visto. ¿Pero Sí. qué? O sea, hiciste una historia y tomaste elementos. Sí. ¿Te impresionó entonces? Sí, me impresionó, pero no pensé que la profesora Había visto la misma película. había visto la misma película y me iba a poner el nombre de la película, porque en sexto grado no tienes la idea de que los profesores te enfrenten de esa forma. No lo sé, pero me pareció curioso. ¿Te descalificó? O sea, Sí, me descalificó, me dijo, es copiado, esta es una película con Michael Douglas. pero era una, pero es una No recreación. era una copia, era una recreación, pero para Claro. la profesora de sexto grado eso era una copia y había que llamar la atención, pero en fin, el caso Y es que regresaste a tu cuaderno y escribiste, la profesora me ha regañado. me quedé impresionada por lo que me había escrito ella, pero como te digo, el tema de la escritura, sin que yo me diera cuenta, ya estaba presente en mi vida. Y cuando teníamos, no sé, un cuaderno de arte, un cuaderno de religión y se quedaba a la mitad, me recuerdo escribiendo ahí mi diario o Claro. escribiendo también pequeñísimas novelas que nunca vieron la luz, pero que me hacían sentir rico, que incluso me recuerdo a mí sentada en el inodoro, escribiendo. O sea, yo escribía en el inodoro cuando era niña. Qué bonito. Porque uno, no sé, se demora más en el baño cuando es niño, ¿no? Claro. Entonces yo decía, ¿qué hago en este tiempo? Mirar la mayólica hasta cierto punto me ayudaba a crear. Decía, pero esto lo tengo que anotar. Eso es todo un tema, mirar las mayólicas. Vamos a hacer un podcast solamente acerca de mirar las mayólicas, A porque mí de tiene toda niña una me lógica. impresionaba, sí. Y el cielo, en fin, todo. Entonces yo decía, ¿qué hago tantas horas acá? Escribir y escribir en mi cuaderno. Qué bonito, qué bonito. O sea, yo creo que cualquier persona tiene efectivamente mundos, universos internos que tienen que salir hacia Que afuera. van ¿no? exteriorizándose, ¿no? Sin que te des cuenta y te hacen sentir bien. Claro, y sin que te des cuenta y también descubriendo tú luego, o sea, luego de haber escrito, descubriendo las cosas que estaban dentro tuyo, porque pienso que parte del asunto acá es precisamente que el escribir te permite darte cuenta. Quizás el escribir y también el leerte luego, o sea, leer luego lo que has escrito, ¿no? Pero como yo creo que cualquier persona que escribe dirá, siempre tiene que haber una cuota de descubrimiento en eso que tú estás haciendo para que esté bueno, para que sea de buena calidad. Entonces, eso que sale de ti, de alguna manera, es algo que desconoces. Y creo que la lógica, o sea, creo que es bastante lógico, porque cuando, no sé, o sea, cuando te sucede algo dramático, triste, algo que te ha dejado asustado, tantas experiencias que nos suceden cuando somos niños y cuando somos adolescentes y adultos que no llegan a ser verbalizadas, como hace un rato decíamos. O sea, cosas que te suceden, pero que Nunca la sacaste, pues. nunca lo he conversado con nadie, no, ni siquiera yo. Entonces hay mucha información, muchísimas emociones, sentimientos, ¿no? Que no están todavía verbalizados, entonces tú no eres consciente todavía. Incluso podríamos decir que yo creo que es así, que escribir, así estés escribiendo, no sé, un diario, o incluso estás escribiendo un cuento, pero escribir siempre es de alguna manera pasar información del subconsciente al consciente. O sea, tú al escribir vas a encontrarte con cosas, vas a descubrir cosas que están anudadas probablemente a recuerdos tuyos, a cosas que, sabes, de repente desde que te pasó no lo recuerdas, ¿no? Ese elemento autobiográfico está presente también en todo lo que tú haces, ¿no? Entonces, eso que no ha tenido palabras todavía, le pones tú la palabra y cuando lo lees lo entiendes de otra manera, digamos. Entonces te haces consciente y dices, ah, ya, yo estoy nervioso porque me pasó esto o tal, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho incluso lo amarro con algo que tú también me contabas alguna vez que me parece que es útil y que es un consejo también encontrado de algunos psicólogos, ¿no? Que es, por ejemplo, el hablarte a ti mismo o incluso el hablar de ti mismo en tercera persona, que es interesante porque a veces las personas solemos estar muy apegados a nuestras creencias y a nuestras ideas y cuando tú comienzas a referirte a ti mismo en tercera persona, digamos, estás haciendo un servicio, no es que estés loco, sino que si yo comienzo a decir, César está triste porque está haciendo mucho frío, yo ya no estoy hablando, o sea, yo no hablo de mí, no digo, estoy triste porque hace tanto frío y me envuelvo en la sensación. Si yo simplemente digo, César está triste porque hoy hace frío y te dices, bueno, este es César, caray, pero de repente más tarde está alegre, ya te despegaste, ¿no? Y esa es parte de la belleza, pienso, también de escribir, o sea, que todo queda en el cuaderno o en el papel, ¿no? Y también la belleza de enseñarte a desdoblarte, ¿no? A verte Claro. a ti como un actor dentro de una película, verte a ti de otra manera, desde otro ángulo, cambiar el punto de vista ayuda bastante. Ciertamente. Y cuando tú escribes, bueno, un cuento, digamos, de todas maneras hay elementos tuyos allí, biográficos, hay partes tuyas allí, ¿no? Entonces cuando tú, digamos, lees esa historia que has escrito,
de alguna manera estás recreando algún evento interior tuyo, pero con distancia. O sea, lo estás viendo, pero de otra forma. Y eso te permite... no sé. Mirarlo. Ahora, decías hace un rato que tú has llevado un diario también durante mucho tiempo, ¿no? Yo ha sido más bien esporádicos. He tenido un blog en algún momento que fue muy bonito, pero un diario, digamos, la experiencia de tener un cuaderno y encerrarme con mis pensamientos, la verdad que no. ¿Por qué recomendarías un diario? ¿Por qué las personas deberían llevar un diario? Si es que estás de acuerdo con que deberíamos llevar un diario todos, o qué piensas tú? Yo creo que sí. Todas las personas deben nacer ya con un cuaderno bajo el brazo. ¿Por qué? Primero por divertirte, primero por sentirte bien. Creo que lo primero que tienes que quedarte es con eso, que lo vas a hacer para sentirte bien, simplemente por eso, sin ningún, no sé, objetivo final de que esto me tiene que quedar bien, que esto lo voy a tener que coleccionar, que esto lo voy a tener que quemar en 10 años. Simplemente hacerlo por el objetivo de hacerlo, vamos. Y me parece lo bello de un diario es que puedes luego pasar el tiempo y regresar a ese cuaderno y verte a la distancia y ver un poquito cómo estabas viviendo, ¿no? Un poquito de eso me parece que va ¿Y cómo la belleza de tener un diario. ¿Cómo describirías el placer de hacerlo? Hablas del placer, me parece muy lógico. Digamos, una persona que nunca ha llevado un diario, porque también hay, me imagino, a mucha gente que diría... O que los bloquea, ¿no? La vez pasada leía, por ejemplo, una estudiante que decía, yo comencé mi diario la primera semana y estaba bien, querido diario. Y llegó un momento en que ya no tenía ganas de decir querido diario. Evidentemente, ¿no? Es la manera clásica, es la manera cliché, pero me parece que la forma debe ser del descargo. Yo a veces me siento como si estuviera yendo a la comisaría a dar mi manifestación. Comienzo a escribir, y me retiro. Y también me pasa que ya tengo esto establecido inconscientemente, que cuando estoy escribiendo en el diario de lo que sea, de pronto hago un pare y pongo cómo me siento en este momento. Y es algo que cuando he regresado al diario he encontrado varias veces, en varias hojas, en cada semana, el cómo me siento. Y era muy cortante de lo que yo estaba escribiendo a cómo me siento. Pero, ¿sabes? Esa partecita del cómo me siento me ha ayudado mucho a ver de una manera más, no sé, como que hacer un zoom en cosas que antes no lo pasaba por alto, porque simplemente estaba escribiendo lo que vivía, no sé, un montón de cosas que pensaba que eran importantes o qué sé yo, que me ocupaban, pero cuando hacía la pausa y describía el cómo me siento, salían cosas muy pequeñitas y al mismo tiempo muy fuertes, Claro. que me ayudaban a ver de raíz por qué estaba así. Y eso es algo que nos deberían enseñar en el colegio. O sea, lo que tú estás mencionando me parece capital, me parece central. Es una pregunta muy poderosa y yo creo que pero no la hacemos, es muy sencillo. todos deberíamos estar acostumbrados a responderla, ¿no? Y a darme cuenta de cómo me estoy sintiendo. Porque yo estoy seguro de que si tú vas donde la mayoría de personas en todo caso y les preguntas cómo te estás sintiendo, les va a resultar difícil porque no tenemos el ejercicio de nombrar nuestras emociones. Sí. Entonces no sabes pues la diferencia que puede haber entre la ansiedad y la, no sé, irritabilidad. Es una delgada línea. Claro, pero el tener las palabras es fundamental porque una palabra pues es una herramienta y te permite designar un aspecto de la realidad y entonces comienzas a tener ya una suerte de, no sé, ¿no? Y usa la palabra control. Esquema. Un esquema puede ser, pero de alguna manera tienes un conocimiento de lo que ya te está pasando ahí. Entonces, si no hay palabras, tal conocimiento te elude. En cambio, cuando hay palabras puedes comenzar a trabajar. Está en la luz. Tal cual, Sí. tal cual. ¿En cuaderno o en la computadora? ¿Qué piensas? ¿Escribir a mano o escribir en un teclado? Lo que te decía hace rato también me parece que una cosa no quita la otra. O sea, va a haber momentos en que de pronto hayas empezado a hacer tu diario en cuaderno y vamos, qué regalote haberlo escrito en cuaderno, ¿no? Pero también va a haber momentos en la vida, como me está pasando ahorita a mí, que no tengo el diario en cuaderno, lo tengo de forma digital. Y para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque me conecto de cualquier lugar, porque está en el Docs y abro y descargo ahí y de pronto salgo y ya soy otra persona nueva. Y me encanta. O sea, hoy día, por ejemplo, escribí en mi diario y revisé textos que había escrito en el 2020. Yo digo, yo escribí ¿Qué encontraste? esto. Cosas que de repente no puedo decir por acá, no lo sé. Pero Un programa especial va a ser. sí, un programa solamente para leer cosas del diario. Pero, por ejemplo, esto que te comentaba hace un ratito, que en algún momento comenzó a pasar que la pregunta ¿cómo me siento así? Aparecía cortafuego
Y a mí me ha parecido valiosísimo. Por ejemplo, ahorita en 2022 revisar cómo estaba mi mente en el 2020. Y yo en el 2020 sentía que todo se incendiaba. Y ahora lo leo y digo, es una delicia, es una delicia. Hacer el seguimiento a tu interioridad, ¿no? Sí, con fechas. Y quedó 5 de agosto, 11 de mayo, 18 de mayo. ¿Cómo me estaba sintiendo el día de mi cumpleaños? Del año 2020, 2021, 2022. Es maravilloso expulsar sin esperar nada. Qué bonito lo que has dicho. Añado un símil que a veces me gusta usar porque me parece que es un poco así, que o sea, estamos en esta época acostumbrados a tomarnos selfies o a tomar, en general, imágenes de algún evento que nos ha marcado, que queremos recordar y bueno, lo que haces es tomar registro de tu cuerpo, que además estamos acostumbrados a tomarnos fotos, pero no únicamente eso, sino que además la foto siempre tiene una pose, entonces la pose por definición va en contra de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y sin embargo, poco pensamos en la gran utilidad que tendría, igual como nos tomamos un selfie, escribir acerca de cómo nos estamos sintiendo. O sea, tomas una imagen de tu cuerpo, pero no tomas una imagen de aquello que está sucediendo dentro de ti. Sí. Y el texto es un poco eso, ¿no? Sí. Es maravilloso, es una delicia. Supongo que hasta cierto momento en mi vida tomarme un selfie me bastaba para saber cómo me veía, cómo me sentía. Pero llegó un momento en que, vamos, lo más bonito que vas a tener tú es la experiencia de cómo viviste, cómo sentiste y darte cuenta que, oye, eso no era tan terrible como pensaba y te va a ayudar a seguir confiando en ti misma para que sigas desenvolviéndote haciendo cosas. Y creyendo que sí puedes hacerlo, ¿no? Porque, vamos, lo pudiste hacer ahí en el pasado. Claro. Es todo un género, además, el diario, ¿no? O sea, algunos escritores y escritoras eventualmente en algún momento, generalmente ya en algún momento posterior de su carrera, publican diarios o se publican póstumamente, como en el caso de Anaïs Nin, que me parece que ya no los publicó en vida, ¿no? Sí, fue después. Entonces, cae por su propio peso. Alguien lo encuentra y dice, esto es valioso, esto creo que es un libro. Pero como te digo, no lo vas a hacer pensando que va a convertirse en un libro. Tú solamente cumples con la función de ir y descargar, dejar contenido y retirarte. Claro. Quiero, de hecho, retomar lo que hace un rato comentabas tú, porque es una pregunta tan fuerte, cómo me estoy sintiendo. Quería compartir con las personas que están escuchándonos algo que solemos hacer en clase, que es un ejercicio muy bueno y muy sencillo también, que es sencillamente hacer silencio durante un tiempo corto, que puede ser 1 minuto, puede ser más si quieres, pero básicamente darte un tiempo para poder observar cómo te estás sintiendo, porque aunque suene... no sé, aunque suene gracioso, es una de las cosas que menos hacemos. O sea, tenemos tiempo para un montón de cosas. Abunda, digamos, la capacidad que tenemos durante el día para atender redes sociales, para ver videos, para leer cosas, pero no hay un momento en el cual tú te detengas a observarte. Entonces, observarte es una buena idea y, por ejemplo, durante 1 minuto lo único que haces es decirte, bueno, voy a ver cómo estoy, entonces voy a tratar de no tener pensamientos que invadan esto, ¿no? Si aparece un pensamiento, bueno, digo, gracias pensamiento, y que se regrese al lugar donde estaba. Durante 1 minuto voy a concentrarme simplemente cómo está mi postura, cómo está mi respiración, cómo están mis articulaciones, mi cabeza, adentro y afuera que hay también a mi alrededor. Y luego el ejercicio es ese, durante 1 minuto simplemente prestas atención y luego dices o respondes a la pregunta, ¿cómo me estoy sintiendo? Y durante 5 minutos, que no tiene que ser tampoco un tiempo muy largo, aunque puede ser, por supuesto, podrían ser hasta, no sé, horas si es que tú estuvieras con el ánimo, pero en ese tiempo simplemente respondes la pregunta y lo dejas registrado, digamos, como algo que tú vas a poder consultar luego para saber cómo lo dices tú, ¿no? ¿Cuál ha sido tu devenir? Más o menos. Y darte cuenta que, vamos, todo es temporal, como ese primer borrador que te salió. Y si no lo tuvieras escrito, de pronto vas a confiar en tus recuerdos, ¿no? Que más pasan los años y te vas dando cuenta que recuerdo choca con recuerdo y termina siendo tu recuerdo. Es mucho mejor, porque las cosas se fuman, en cambio lo que queda escrito se queda allí, ¿no? Y si te preguntara qué has aprendido o qué conocimiento, digamos, obtienes de tus diarios, pues estás escribiendo diarios hace ya un tiempo regular, los relees de cuando en cuando, qué, no sé, pues qué pedazos de información, de conocimiento, qué ves acerca de ti misma que te sorprende o que te llama la atención. Lo que te estoy diciendo me parece que va por ese lado, ¿no? Que te das cuenta que todo es temporal, o sea que si no lo hubiera apuntado no me hubiera dado cuenta que de repente en abril todo ardía en llamas
Y luego te das cuenta que en mayo ya no es así, entonces dices, pero ¿cómo? Pero si yo me estaba sintiendo así, yo pensaba que así iba a ser siempre. Entonces el diario lo que me ha ayudado a darme cuenta creo que es eso, a darte cuenta que nada es tan terrible, que todo es temporal, que es pasajero, aceptar, abrazar las emociones, vivir el día a día, cada día tiene su afán, un poco eso, ¿sabes? A desprenderme de los recuerdos pasados. No sé si tenga que ver con género, que los hombres, las mujeres, pero me parece que a veces las mujeres como que coleccionamos más recuerdos, más información, guardamos el papelito, el boleto de la primera salida con el enamorado. Me parece que más información, ¿no? Eso. Creo también que algo que he aprendido es que debes pensar en ti misma, en ti mismo como si fueras una computadora. ¿En qué Un sentido? poquito eso de lo acumular, ¿no? Porque me parece que la computadora llega un momento en que si tú no lo estás limpiando, formateando, reseteando, Ah, haciéndole limpieza, evidentemente se malogra, ¿no? Entonces eso me ayuda a pensar en mí misma como que a veces tengo que también meterme un antivirus o ordenar las carpetas, que hay muchas carpetitas ahí. Es un oye, poco suena raro, muy pero interesante. me parece una forma un poco deshumanizada a veces, pero a veces también me parece interesante porque le quitas el peso, el Claro, romanticismo a claro, todo y claro, dices, claro, hay que limpiar, claro, hay que ordenar y te claro. ves a ti misma como eso. Qué bonito, me gusta. Bueno, es verdad, porque tienes que hacerle mantenimiento, pues obviamente a todo en la vida, ¿no? Y no te hace Sí, mantenimiento a ti. O de repente haces eso. mantenimiento de tu cuerpo, pero mantenimiento de, digamos, interior. La No nos han escritura. enseñado, ¿no? mm, No nos han enseñado que tienes que hacer un mantenimiento, como le haces a tu carro. Tal cual, tal cual. Bueno, el tiempo ha volado, Oye, señorita sí. Leslie. Quiero, antes de terminar y agradeciendo a las personas que nos están escuchando, quiero invitar a todos a Escritura Terapéutica. Machucabotones hace un taller llamado Escritura Terapéutica y lo que hacemos es trabajar, a diferencia de otros talleres, centralmente con cuaderno y ayudar a las personas a través de lo que escriben a entenderse mejor y a quererse Ahondar en mejor. nuestras emociones, ¿no? Me Mm. parece que es un taller, una experiencia muy necesaria. Luego, bueno, estamos todavía un poquito ahí jalando el hilo de la pandemia, ¿no? Luego, todas las cosas que he vivido, me parece que un taller con personas en vivo ahí va a ser de gran, gran beneficio para nuestras vidas en este instante. Que así sea, pues nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Chao, chao.